el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 18 de mayo, día 138 de los 365 días. Y nuestro tema de hoy es: la cueva no es el fin, es donde nace el llamado. Muchas bendiciones, querida comunidad de la Biblia en 365 días. Hoy llegamos al día 138 y nos encontramos con una escena de David que nos confronta, pero también nos consuela al mismo tiempo. No está en el trono, no está celebrando, está escondido en una cueva. Y tal vez tú también estás en una temporada donde no hay un escenario, no hay palmas, tampoco hay certezas, pero hoy la palabra de Dios nos recuerda que la cueva no es el final. Es el taller del maestro donde Dios forma reyes, donde refina nuestros corazones y va forjando nuestras convicciones. En las lecturas de hoy aprenderemos sobre Jesús, que se presenta como la puerta, el pastor, la voz que nos guía. Entonces hoy leeremos 1 Samuel capítulo 22, versos del 1 en adelante hasta el capítulo 23, verso 29. Vamos a leer 2 capítulos de 1 Samuel, 22 y 23. Luego vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 10, versos del 1 al 21. Salmo 115, versos del 1 al 18 y Proverbios capítulo 15, versos del 18 al 19. Este episodio es un llamado a ver con nuevos ojos tus lugares de dolor como Adulam. Dios sigue obrando en lo secreto, aún en tu momento actual. Tú dices, yo estoy escondido, acá nadie me ve, siento que estoy atrapado. Tranquilo. Dios está contigo en esa cueva y algo sacaremos de esta prueba. Oremos juntos. Gracias, Dios, porque aun cuando mi vida se siente como en una cueva, tú estás trabajando en mí, no para destruirme, sino para levantarme. Enséñame a reconocer tu voz en medio del ruido, a confiar cuando no entiendo, a seguir como oveja fiel que sabe que el buen pastor siempre da vida a los suyos. Líbrame de la idolatría, de la ira descontrolada y de toda excusa que me impide avanzar. Hoy te entrego este nuevo día de lectura, esperando que me hables a lo profundo de mi corazón. Hazme fuerte en lo oculto, obediente en lo difícil y fiel en todo lo que me has confiado. Gracias, Dios, porque tú siempre estás enseñándonos a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, toma tu Biblia, un lapicero, colores y pídele al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. 1 Samuel, capítulo 22. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después, David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo para que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día, el profeta de Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Aret. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento, el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibeá, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí?
pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces Doeg, el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó: «Escúchame, hijo de Ahitob». «¿Qué quiere mi rey?», le preguntó Ahimelech. «¿Por qué han conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí?», le preguntó Saúl. «¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme, como está tratando de hacer hoy mismo?». «Pero señor», respondió Ahimelech, «¿hay alguien de entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia», gritó el rey. Y le ordenó a su escolta: «Maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron». Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl dijo a Doeg: «Hazlo tú». Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó donde estaba David. Cuando le dijo a Saúl que habían matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: «Lo sabía. Cuando vi a Doeg, el edomita, allí ese día, estaba seguro de que se los contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo. Te protegeré como mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos». Primera de Samuel, capítulo 23. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: «¿Debo ir a atacarlos?». «Sí, ve y salva a Keila», le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: «Tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo». Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: «Desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos». Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. «Excelente», exclamó, «ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada». Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar al Señor. Entonces David oró: «Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila a destruirla, porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl, como me han informado?
oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, Él vendrá. De nuevo, David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Quiero que marquen ese verso. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y para matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Qué buen amigo. Verso 17. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Luego, los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después, Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibea y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, le dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes. Y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Jesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la Roca Grande y permaneció allí en el desierto de Maón, pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraron en lados opuestos de una montaña, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres. Le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después, David fue a vivir a las fortalezas de En-Gadi. En estos dos capítulos de Primera de Samuel que hemos leído, el capítulo 22 y el capítulo 23, David no está en el trono, no está celebrando, tampoco está en una temporada de victoria, sino está en un momento de cueva. En esta etapa de su vida, David está huyendo de Saúl, aislado, herido, acusado injustamente. Sin embargo, es aquí, en el aparente abandono, donde Dios forma al futuro rey. Porque es en las cuevas oscuras donde nacen las convicciones verdaderas. La cueva no es tu final, es tu filtro. Lo que muere allí va a ser tu ego. Dios va a ir formando tu carácter. Pero lo que sobreviva de esa cueva, ese es tu llamado. Versos 1 y 2, la Biblia nos dice sobre la cueva de Adulam. Y leemos que en la cueva de Adulam era un lugar que reunía a todos los que estaban quebrados. Estaban allí los endeudados, los descontentos, los que tenían problemas. Y Adulam significa refugio o escondite. Se convierte
Adulán en el lugar donde Dios reúne a los marginados, a los frustrados, a los desechados por la sociedad. Pero no es un refugio de derrota, es un taller del maestro, es un momento de restauración, es un lugar donde Dios les enseñará muchas cosas. Es aquí donde nace el liderazgo quebrantado de David. Es aquí donde el liderazgo no se basa en títulos, sino en servicio. David no recibe un ejército, él recibe personas heridas. Y muchas veces nosotros convivimos, conversamos, tenemos amistad con gente que está rota, con gente que está herida, con gente que se siente vacía. Y Dios los usa para levantar una nueva cultura del reino. Dios nunca junta a los perfectos, Él junta a los que están dispuestos, y en su presencia, en esa comunidad, en esa relación constante, los va formando. Si tú sientes que estás en una etapa de soledad, con gente rota a tu alrededor, quizá no sea un castigo, sino la cueva donde Dios te está forjando, donde Dios está formando tu vida, donde después de salir de allí contarás tu testimonio. Yo te invito el día de hoy a hacer una lista de esas personas rotas que han llegado a tu vida y que Dios ha traído a tu vida. En vez de juzgarlas, ora por ellas. Y así como David, tú puedes pastorearlas, tal y como él lo hizo en Adulam. Tú puedes formar un grupo, orar por ellas y acercarlas más a Dios. Luego vemos en los versos del 18 al 19 cómo Doeg, el edomita, traiciona a los sacerdotes que ayudaron a David. Saúl estaba en una paranoia total y ordena una masacre. Y Doeg mata a 85 sacerdotes, más toda la ciudad de Nob. Ese es un momento oscuro. Este acto marca una ruptura final. Saúl ha cruzado una línea irreversible, atacando a los ungidos del Señor. Mientras tanto, David, cuando se entera, asume responsabilidad. ¿Qué es lo que él dice? Aunque no fuera su culpa directa. Capítulo 22, verso 22. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Tú asumes responsabilidad por las consecuencias que otros sufren por estar cerca de ti. Liderar no es solo inspirar, es cargar con humildad lo que a veces no te corresponde. En el verso 23 de 1 de Samuel 22, David le dice a Abiatar: quédate aquí conmigo, no tengas miedo, te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. 1 de Samuel capítulo 23, David protege también a la ciudad de Keila y arriesga su vida para salvar a Keila de los filisteos. Pero una vez allí, Dios le revela que la misma ciudad, esa ciudad que lo salvó, lo entregará a Saúl. Qué doloroso, ¿verdad? Hacer el bien y recibir traición a cambio. Y yo sé que muchas personas hoy me entienden, porque han actuado de la mejor manera, han tratado de hacer todo bien, y aún así se sienten traicionados. Obedecer no siempre significa que todo saldrá como tú esperabas. Significa que todo saldrá tal y como Dios lo diseñó. Aún así, en medio de todo esto, David consulta a Dios 2 veces antes de actuar. Y esto es algo que nosotros también deberíamos hacer. Antes de hacer algo, ora. Consúltale a Dios. Pídele una señal. Este es un punto clave. Cuando todo a tu alrededor parece incierto, la oración no es una formalidad. No debe ser tu último recurso. Debe ser lo primero que tú hagas. Es tu sistema de navegación. Es tu lugar seguro. Ellos no tienen algo que tú tienes: a Dios y a la oración. Este pasaje nos recuerda que a veces la obediencia trae riesgo, pero siempre también nos traerá la presencia de Dios como respaldo. Luego, en los versos del 19 al 29 de 1 de Samuel 23, vemos que los habitantes de Zif eran de Judá, la misma tribu de David. Sin embargo,
traicionan su ubicación a Saúl. David huye nuevamente y cuando Saúl está a punto de atraparlo, una noticia de guerra lo obliga a retirarse. Este escape es la obra de Dios, pero cómo duele cuando la traición viene de los más cercanos. El lugar donde Saúl se detuvo pasó a llamarse Roca de Escape, verso 28, porque Dios no necesita puertas para salvarte. Dios puede usar una interrupción para protegerte. Te hice marcar el verso 14 porque dice, Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió. No le dio permiso que Saúl lo encontrara. Y así es la protección de Dios. Cuando Dios te quiere ocultar, hasta tus enemigos se distraen. Quiero recordarte que Dios no está ausente en el silencio. Él siempre está trabajando en lo secreto. Este pasaje nos muestra a David en cuevas, siendo traicionado, rodeado por gente rota, sin respuestas humanas. Sin embargo, Dios está más presente que nunca. Tu fidelidad entonces en la cueva está construyendo tu carácter para el trono. David no gana batallas con ejércitos, sino con decisiones. Consultar a Dios, proteger a los suyos, aceptar la culpa ajena y confiar cuando no entendía. Así que haz de esa cueva un altar. Llora lo que tengas que llorar, pero también ora y reclama las promesas de Dios mientras esperas respuestas. Levanta a los quebrados que están a tu alrededor. Sirve, aunque tú también necesites ser sanado. Cuéntale a otros las cosas que tú estás viviendo, las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Y consulta a Dios antes de moverte. No te muevas sin antes haberle dicho a Dios. La oración no es un respaldo de emergencia. Es un mapa de ruta. Debe ser tu primer recurso. Ora conmigo y dile a Dios, Señor, cuando mi vida se parezca a una cueva y no a un palacio, recuérdame que tú estás formando algo eterno en mí. Dame sabiduría para pastorear a los que me has puesto cerca. Dame humildad para asumir responsabilidades, incluso cuando no me correspondan. Cuando me enfrente a traiciones o incertidumbre, enséñame a consultarte antes de correr, antes de avanzar y a obedecer, aunque me duela. Hazme fuerte en lo secreto, valiente en lo visible y fiel en cada paso para que me acerque a tu propósito. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Juan capítulo 10, verso 1. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar ese ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Marca Juan 10:10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca el lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor
y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, me suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? En este pasaje, Jesús se describe a sí mismo con dos imágenes profundas. Primero, la puerta de las ovejas. Y segundo, el buen pastor. Es una enseñanza cargada de ternura, pero también de confrontación directa con los líderes religiosos que se habían convertido en pastores egoístas, interesados y dañinos. Jesús no solo se diferencia de ellos, se revela como el único acceso legítimo a la vida verdadera y como el único que da la vida por sus ovejas. Jesús no es el camino entre muchos, es la puerta que le da sentido a todos los caminos. Hay un dicho que dice, todos los caminos nos llevan a Roma. Y de repente sí, pero solamente un camino nos lleva al cielo. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El verso 4 dice, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Este versículo contiene una verdad poderosa. La familiaridad espiritual produce dirección. Las ovejas no siguen por obligación, no siguen porque le están dando latigazos, siguen por relación, siguen porque conocen la voz de su pastor. En un contexto histórico, los pastores llamaban a sus ovejas una por una y ellas respondían solo a su voz, no a la de los otros. La obediencia nacía desde la confianza. Tú y yo somos ovejas del Señor. No necesitamos saber a dónde vamos, pero sí necesitamos saber quién nos está guiando. ¿Tú puedes, el día de hoy, distinguir la voz de Dios entre tantas otras? ¿Cómo estás cultivando esa intimidad diaria que afina tus oídos espirituales? Hace algún tiempo les dije que quien come Biblia no come cuentos. Y ya nosotros con nuestras lecturas bíblicas nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas que se dicen, muchas de las cosas que vemos, muchas de las cosas que se enseñan, y les digo que vemos en series, que leemos en libros, no están de acuerdo a lo que la Biblia dice, o cuentan partes que se han inventado porque ni siquiera están en la Biblia. Entonces nosotros debemos aprender a reconocer la voz de Dios en la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión importante, apaga el ruido de las opiniones externas. Lee la palabra en silencio y ora. Señor, quiero reconocer tu voz más que cualquier otra. Háblame en esta lectura que voy a tener. Háblame en esta oración. Háblame, quiero escucharte, Dios. Y así, Dios comenzará a hablarte y tú comenzarás a escucharlo. Luego en el verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Jesús no solo es el guía, es la entrada. Él dice, yo soy la puerta. Él no muestra el camino a la vida, Él es la vida. No hay libertad auténtica sin cruzar por esa puerta. En contraste con los ladrones y con los salteadores, ese es fuerte, pero ellos destruyen, ellos dividen y Jesús, en cambio, protege, provee y da plenitud. Te hice marcar el verso 10 de Juan 10, porque aquí el propósito es claro. Jesús dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y aquí, cuando nos hablan del ladrón,
Nos están hablando del enemigo, de Satanás, del diablo. Entonces, si algo viene a tu vida a robar tu paz, a matar tus sueños o a destruir tu vida, eso está viniendo por parte del enemigo, porque ese es su propósito: robarte, matarte y destruirte. Pero el propósito de Dios, Él dice, Jesús, mi propósito es darles una vida plena y una vida abundante. Ese es el propósito de Dios. El enemigo te ofrece accesos rápidos, pero Jesús es la única puerta que te lleva al propósito eterno. Te lo explico de esta forma. En un aeropuerto pueden haber muchas puertas, pero solo una te lleva al vuelo correcto. Entrar por la equivocada, por más abierta que esté, te saca de tu destino. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Un buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y aquí está la esencia del liderazgo de Jesús: sacrificio, no interés. Los líderes religiosos eran asalariados, no cuidaban el corazón de las personas. Jesús, en cambio, abraza el riesgo, carga con el dolor y entrega todo sin reservas, su vida. En contraste con el lobo, la Biblia nos dice que dispersa las ovejas. El buen pastor reúne, protege y muere, si es necesario, por una oveja. El verdadero liderazgo no busca seguidores, busca ovejas a quienes proteger. ¿A quién estás guiando hoy? ¿Desde qué motivación lo haces? Aún si tú no eres pastor, todos lideramos algo: un hogar, un equipo, un grupo de amigas. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a amar, a servir, a permanecer? El verso 16 dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Este versículo es un anuncio misionero. Jesús incluirá a los gentiles. El evangelio no es exclusivo para un grupo. Dios siempre pensó en incluir a todas las naciones. Te invito hoy a orar por alguien que no forma parte del redil. Invítalo a caminar contigo, sin presión. Envíale un mensaje, un versículo, solo mostrando lo que el buen pastor ha hecho en tu vida. Y mira lo que dice el verso 19 para terminar. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. A donde Jesús va, hay definición. Su voz no deja espacio a la tibieza. Mientras unos lo acusan de estar poseído, otros reconocen sus obras y también sus milagros. Y así es Jesús. O lo rechazas o te rindes, pero no puedes ignorarlo. Así que no tengas miedo si tu fe genera incomodidad a otros. A veces el problema no es tu testimonio, es la luz que incomoda la oscuridad. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Jesús es la voz. Jesús es el sacrificio. Jesús lo es todo. Y tú y yo somos sus ovejas, pero no cualquier oveja. Sus ovejas amadas, las ovejas que Él busca, sus ovejas protegidas, sus ovejas guiadas, sus ovejas llamadas a seguir su voz por encima de todas las voces. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, gracias por ser la puerta que me salva, el pastor que me guía y la voz que me llama con ternura en medio de tanto ruido. Enséñame a reconocerte, a seguirte con valentía, a confiar en que si tú vas delante, no tengo nada que temer. Límpiame y calla las voces falsas. Aléjame de los caminos engañosos y del miedo al rechazo. Hazme fiel, aunque el camino sea estrecho. Hazme obediente, aunque no entienda cada paso. Hoy elijo entrar por la puerta y seguirte solo a ti. Amén. Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar a las naciones que digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro,
Manos humanas les dieron forma. También tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y a los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel, bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba, pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. En este Salmo 115, el salmista no solo exalta a Dios, sino que confronta directamente la idolatría, recordando que los ídolos pueden tener forma, pero no vida. Tienen ojos, pero no visión. Oídos, pero no responden. Este salmo responde a la pregunta más frecuente en los momentos difíciles. ¿Dónde está el Dios de Israel? En el verso 2. Y la respuesta es clara. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Verso 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Este verso es una rendición total del ego. El salmista empieza reconociendo que cualquier victoria, bendición o milagro no es para nuestra fama, sino para la gloria de Dios. Cuando nosotros dejamos de buscar la aprobación de la gente a nuestro alrededor, vamos a poder vivir con la aprobación de Dios. Así que siempre evalúa tus motivaciones. ¿Lo que haces, lo haces para ser visto o para que Dios sea conocido? Te estás robando la gloria de Dios porque a Dios nosotros no podemos ganarle eso. La gloria es de Dios. Y esto me recuerda tanto la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando Él iba montado sobre el burrito y la gente rendía las palmas. Y me imagino, el burrito debe haber pensado, estas palmas, estos aplausos, estas arengas son para mí, pero no. Todo era para Jesús. De igual forma, tú y yo somos el burrito. Muchas veces Dios usa nuestras palabras, nuestras vidas para bendecir a otros, para que surja un milagro, pero nunca debemos adjudicarnos nada, porque para nosotros no es ninguna gloria. Toda la gloria es siempre para Dios. Tengo en mi playlist de adoración 2 canciones que siempre me aterrizan a mí. Una es A Dios sea la gloria, de Crystal Lewis, y la otra es Todo se lo debo a Él, de Marcos Yaroide. Y recuerda esto siempre, a Dios sea la gloria. La gloria es de Él. Y los versos del 4 al 8 nos hablan de los ídolos que tienen forma, pero no vida. Y este es uno de los pasajes más directos y más fuertes contra la idolatría. Pero no solo se refiere a las figuras físicas, a las estatuas, sino a todo aquello que suplanta la voz de Dios en nuestra vida. El dinero promete seguridad, pero no es nuestro Dios. La imagen que busca aprobación, pero tampoco debemos rendirle tanta pleitesía. La rutina que adormece nuestra pasión espiritual. El gran peligro no es que los ídolos sean falsos, es que nos terminamos pareciendo a ellos, fríos, vacíos e insensibles. Lo que tú adoras te forma. Lo que te forma te controla. Así que hagamos una autoevaluación honesta. ¿Qué ocupa más espacio en tu mente, en tu corazón que Dios? ¿Qué cosas te paralizan cuando piensas en perderlas?
Hay una frase que se repite 3 veces en este salmo. Y dice, Él es tu ayudador y tu escudo. Dios es tu ayudador y tu escudo. Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Y el salmista llama al pueblo, a los sacerdotes y a los que temen al Señor a confiar. La fe es una decisión activa de depositar nuestra esperanza en lo que no vemos, sino en quien nunca nos falla. Cuando todo lo demás se cae, Dios se mantiene firme. La fe no va a evitar la tormenta, pero será tu ancla en medio de ella. Quiero decirles a todos los que están pasando por momentos de incertidumbre, confíen en ese Dios que nunca falla. Confíen en el amor inagotable de Dios y no se olviden de que Él es su ayudador y también su escudo. Y algo más, verso 12. Él se acordará de nosotros y nos bendecirá. El salmista proclama que Dios se acuerda de su pueblo. Qué promesa tan hermosa. Aunque todo parezca estancado o silencioso, Dios no se olvida de ti. Tampoco se olvida de tus promesas. Solo está esperando el momento especial en que su gloria tenga más impacto que tu ansiedad. Así que cuando tú sientas que Dios no responde, recuerda, Él está más interesado en tu formación que en tus tiempos. Mi calendario no es el mismo que el de Dios. Dios va a actuar en su tiempo perfecto. Proverbios 15, versos 18 y 19. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carrera despejada. El proverbio empieza con una advertencia clara. El enojo descontrolado es un incendiario de relaciones. Cuando la ira no se gestiona, no solo expresa lo que sentimos, sino destruye lo que valoramos. Nunca es bueno provocar peleas. Eso implica iniciar un conflicto y alimentarlo constantemente. Es alguien que reacciona más que reflexiona. La ira no resuelve ningún conflicto, solo lo amplifica, lo maximiza. Una persona sabia no va a ignorar el conflicto, pero tampoco lo va a alimentar. Decide cuándo hablar y también decide cuándo callar. La próxima vez que sientas enojo, respira. Ora antes de responder. A veces lo más sabio no es tener la última palabra, sino tener el último fruto, la paz. Así que la paz de Dios esté contigo, respira paz y luego verás si respondes o no. El que mantiene la calma apacigua los ánimos. Aquí el salmista no exalta al que nunca se enoja, sino al que sabe dominar su espíritu. La calma no es pasividad, es poder bajo control. Tampoco es debilidad, es tener dominio propio. El autocontrol es más poderoso que el control. En un mundo donde las emociones gobiernan nuestras decisiones, ser una persona que trae paz es una rareza espiritual, pero el Espíritu Santo produce en nosotros mansedumbre, templanza, paciencia, dominio propio. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestro carácter. Yo creo que en el verso 19, cuando la Biblia nos habla del camino del perezoso que está plagado de dificultades, habla de la actitud con la que enfrentamos la vida. El perezoso en los proverbios no es simplemente alguien que no trabaja o alguien vago, sino también es alguien que encuentra excusas para no avanzar. Hay gente a la que no le gusta trabajar. Y este proverbio muestra muchas veces las dificultades que vemos no son reales, sino son consecuencias de nuestra falta de iniciativa. ¿Estoy caminando por fe con diligencia o estoy justificando mi estancamiento con excusas? Dios, quita de mí toda excusa que me impide avanzar. Hazme diligente, perseverante, firme en tu camino. Que mi vida sea un reflejo de tu paz y que mi caminar sea un ejemplo de fe, pero también con acción. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 138, check. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar con mucho cariño los saludos de cumpleaños para los cumpleañeros de hoy, 18 de mayo.
Gracias por permitirme acompañarlos también en sus celebraciones. Felicidades para Marta Inés Acuña, desde la hermosa ciudad de Zipaquirá, Colombia, con esa catedral de sal tan impresionante. Que este nuevo año esté lleno de bendiciones y de la presencia de Dios en tu vida. Feliz cumpleaños para Cristal Cabral en República Dominicana. Que el Señor te abrace con amor y propósito en este nuevo tiempo. Feliz cumpleaños para Claudia Blanco desde Bogotá, Colombia. Que tu vida siga siendo luz donde Dios te ha plantado. Y para el pequeño Jerónimo Montoya Rivera, que hoy cumple 6 añitos, le envío todo mi cariño hasta Alcalá, Valle, Colombia. Él es un campeón y tiene un propósito gigante. Feliz cumpleaños también para Cheryl Villalobos desde Costa Rica. Saludos de parte de tu esposo Víctor Espinosa. Que el amor y la gracia de Dios sigan floreciendo en tu vida y matrimonio. Feliz cumpleaños para Lucila Cooper desde Panamá. Que el Señor te renueve y te colme de alegría. Feliz cumpleaños también para John Alberto Delgado Colmenares, que está celebrando sus 56 años con mucho amor de parte de su hija Geraldine. Qué hermoso regalo es tener un padre que deja huella. Gracias por caminar conmigo en este reto diario, que la palabra siga siendo tu guía y que cada día sumemos no solo lecturas, sino pasos firmes en la fe. Yo estoy creyendo que el próximo en contar su testimonio vas a ser tú. Dios te bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.